Bueno, pues tenemos un ejercicio de inducción. Vamos a ir viéndolo, a ver qué nos dice. Dice que tenemos una espira circular de radio 20 centímetros. Bueno, pues yo he dibujado por aquí una espira circular. Vamos a poner que el radio es de 0,2 metros, ¿vale? 20 centímetros. Y que está colocada dentro de un campo magnético variable con el tiempo. Esa variación viene dada por esta función, ¿vale? Ese campo, por lo tanto, en función del tiempo, viene dada por 10 a la menos 2 por el seno de 100 pi t más pi medios. Bueno, pues esta sería la evolución del campo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, como es una función senoidal, he dibujado aquí el campo entrante. ¿Pero qué va a ocurrir? Bueno, pues que ese campo entrante, como ese campo depende de una función senoidal, y esa función senoidal, bueno, pues tiene una forma así, ¿vale? Se propaga en el tiempo. En un principio, pues imaginemos que tenemos este campo entrante aquí, ¿no? Cuando el seno va evolucionando, ese campo cada vez es menor, sigue siendo entrante, pero cada vez es menor hasta que llega a 0. Y cuando el seno cambia el valor, ¿vale? Empieza a tener valores negativos. Ahora el campo, en vez de ir entrando, el campo va a ir saliendo. Va a ser un campo saliente, ¿vale? Entonces en esta zona es un campo entrante, saliente, en esta zona será un campo entrante. Entonces va evolucionando, el cambio del campo es entra, sale, ¿vale? Evolucionando de esta manera. Bueno, ahí es donde vamos a tener la variación del flujo con respecto al tiempo que se nos pide para que haya una inducción electromagnética. Bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que nos pide, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, ¿vale? Que no lo perdamos de vista. Nos pregunta el apartado A, nos dice el apartado A, que calculemos el flujo magnético a través de la espira justo en el instante t igual a 0. Y luego nos hace una segunda pregunta: ¿cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo valor de flujo? Vamos con lo primero, el flujo magnético. Lo primero que yo voy a hacer es calcular el flujo magnético en función del tiempo. Ese flujo magnético será el campo en función del tiempo por la superficie, por el coseno del ángulo entre el vector del campo y el vector superficie, que como son, en este caso, vamos a decir que es el coseno del ángulo es 0, por lo tanto va a ser 1. Aunque eso, bueno, va a ir cambiando, pero luego va a ir cambiando por culpa del campo, no del ángulo en sí. En este caso son perpendiculares, ¿vale? Campo y espira. Entonces ese valor de flujo, en función del tiempo, nos va a quedar el valor del campo, que es todo esto, 10 a la menos 2, por el seno de 100 pi t más pi medios, por el valor de la superficie de la espira. Como tiene un radio 0,2, va a ser pi por 0,2 al cuadrado. Bueno, hacemos todo esto y tenemos que el flujo en función del tiempo nos queda un valor de 4 por 10 a la menos 4 pi por el seno de 100 pi t más pi medios. Bien, esto será en Weber en general, ¿vale? Esta será la expresión en función del tiempo. Y nos dicen en el instante t0. Bueno, pues si yo la sustituyo aquí, t por 0, nos va a quedar que el flujo, cuando t es igual a 0, es 4 por 10 a la menos 4 pi por el seno de, bueno, como esto es 0, 100 pi t es 0, seno de pi medios, ¿vale? O lo que es lo mismo, bueno, pues nos quedará pi medios, que serían como 90 grados, no sería 1, pues nos quedará 4 por 10 a la menos 4 pi. Bueno, yo lo tengo por aquí desarrollado, sería, lo podemos dejar como 4 por 10 a la menos 4 pi, o como 1,26 por 10 a la menos 3 Weber. Ese sería el valor cuando el tiempo es igual a 0. Ese sería el valor del flujo. Y ahora nos hacen aquí una pregunta, bueno, que es muy facilita, pero dice: ¿cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo valor de flujo? Bueno, pues si nosotros tenemos claro cómo está variando el campo, como la superficie no cambia, la variación del flujo va a depender de esta variación de campo. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en repetirse? Pues lo que tarda en repetirse el campo.
Es decir, cuando el campo, si está aquí en un momento dado, cuando vuelva a estar aquí. ¿Y eso cuánto tiempo es? Pues eso es exactamente el periodo de este movimiento, ¿vale? Por lo tanto, viendo la función, nosotros sabemos que el periodo de un movimiento senoidal es este numerito que acompaña al tiempo, ¿vale? Es este número, que va a ser omega. Entonces, ese apartado segundo dentro de, bueno, o sea, segunda cuestión dentro del apartado A, nosotros podemos responder que el tiempo que tarda en repetirse, es el periodo, y ahora calculamos el periodo con ese dato, pues tan fácil como decir que el periodo va a ser igual a 2pi partido de omega, que hemos dicho que ese omega se corresponde con ser 100pi, y será 2pi dividido de 100pi, que nos queda 0,02 segundos, ¿vale? Entonces, si nosotros sustituimos para comprobar, lo podéis hacer, si metemos el valor de 0,02 aquí en el tiempo, vuelve a salir otra vez el valor del flujo exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues ese sería el apartado A de este ejercicio. Vamos con el apartado B. Voy a borrar esto por aquí. Bien, dice el apartado B que calculemos la fuerza electromotriz inducida para este instante, 0,5 milisegundos y 10 milisegundos. Bueno, lo que voy a hacer es calcular la fuerza electromotriz en función del tiempo, que será menos la variación del flujo en función del tiempo, o lo que es lo mismo, menos. Vamos a hacer la derivada de esta expresión que teníamos aquí en función del tiempo, que quedaba aquí, aquí. Vale, vamos a hacer esa expresión en función del tiempo. Nos va a quedar todo esto, 4 por 10 a la menos 4pi, por la derivada del seno, que es el coseno de todo lo que hay dentro, 100pi más pi medios, por la derivada de lo que hay dentro del ángulo, que serían 100pi. Bueno, ahora vamos a reestructurar todo esto un poquito y nos queda que esa fuerza electromotriz en función del tiempo, bien, yo lo he puesto por aquí todo, y nos quedaría lo siguiente: menos 0,04 pi cuadrado por el coseno de 100pi más pi medios. Estos serían voltios. Bien, eso sería lo que os queda en función del tiempo. Entonces, nos piden para 5 milisegundos y 10 milisegundos. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Fuerza electromotriz para tiempo igual a 0,005 segundos. Sustituimos aquí el valor de 0,005 y nos queda exactamente, lo podéis hacer sustituyendo, hacemos el coseno en radianes con cuidado, multiplicamos por todo esto, nos queda más del 0,395 voltios, y si sustituimos el valor de t igual a 0,010, es decir, meter 0,010 aquí en la t, hacer todo esto, hacemos el coseno, lo multiplicamos por esto, nos queda 0, justamente 0 voltios. Bueno, pues esos serían los dos valores. Y por último, nos queda el apartado C. Nos dice: la espiral es conductora, ¿qué sentido tendrá la corriente inducida para t igual a 0,005 segundos? Es decir, esta corriente, ¿vale? ¿Qué sentido tendrá? Me están diciendo. Bueno, yo lo que tengo que ver es qué está pasando en ese momento. Como yo tengo aquí el flujo calculado para t igual a 0, fijaos, el flujo que calculamos antes para t igual a 0 era de 1,26 por 10 a la menos 3 Weber. Voy a calcular el flujo
para t igual a 0,005. Es decir, voy a meter aquí el valor de 0,005 y voy a calcular cuánto me sale el flujo. Y bueno, pues nos sale que el flujo en ese momento es de 0 Weber. ¿Vale? Lo podéis hacer, meter aquí ese valor y veis que esto sale 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, nos está diciendo esto, mira, en ese momento, en 0,005, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que estamos pasando de un flujo positivo 1,26 a un flujo 0, es decir, se está reduciendo el flujo. O lo que es lo mismo, este campo magnético que yo dibujaba entrando se está haciendo más débil, se está reduciendo la intensidad del campo magnético. Si se reduce la intensidad del campo magnético entrante, ¿vale? Si no se lo dibujan así, ese sería el campo entrante, se está reduciendo. Lo que la espira quiere crear un campo que sustituya de alguna manera esa disminución del campo entrante. Por lo tanto, lo que querrá la espira es crear un campo entrante, ¿vale?, para sustituir ese campo que está disminuyendo. Es decir, según dice la ley de Lenz, va a ir en contra de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, para que se cree un campo entrante, necesitamos que la corriente inducida vaya en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera, al ir de esta forma, se crea campo entrante que va a minimizar esa disminución del campo que hay generalmente. Cuando llegase a cero ese campo y empezase a ser saliente, pues la corriente iba a cambiar, va a ir hacia el otro lado, ¿vale? Pero bueno, en principio esto sería en ese momento, en el t igual a 0,005, al estar disminuyendo ese flujo, lo que quiere hacer el campo que se genera es aumentarlo, ¿vale? Entonces gira en ese sentido para contrarrestar esa disminución del campo, ¿vale? Venga, pues ese sería el problema. Un saludo.